2, 1... Hace 10 años empecé a divulgar en redes sociales biomecánica y selección de ejercicios para reventar los mitos del entrenamiento. No sé si te acuerdas, pero hace nada más y nada menos que 363 días atrás nos vimos por última vez en directo en el evento del Cazafantasmadas, reventándolo porque fueron 8.700 horas de espera hasta el día de hoy para volver a vernos en directo. Y en aquel evento, no sé si te acuerdas, pero estuvimos cerquita, estuvimos rozando las 20.000 personas. Exactamente lo mismo que el número de personas que os habéis apuntado durante este evento. Ha sido mucho tiempo de espera. Seguramente te estás preguntando, vale Álvaro, pero ¿cuánto tiempo de espera exactamente? Y yo te diré, nada más y nada menos que 5.265.000 minutos para por fin poder saludarte aquí en vivito y en directo, coleando, y decirte que hermano y hermana, por fin podemos dar la bienvenida a la siguiente formación en directo para todos vosotros. Bienvenidos. En primera, 100.000 revoluciones y en primera, sobrio, no en el sistema, todos de corazón ustedes solo frontean. Me ven y no me creen, creen que hay engañifa, que escondo malicia. Créeme, también tengo el shock. Muy bien, chicos, ¿cómo estamos? A ver, ahora sí, ahora todo perfecto. ¿Cómo ha ido? Os voy a leer por aquí por el chat. A ver. Dice uno, pues ahora somos 1.000. Espectacular, espectacular. Muy bien. Oye, increíble, estamos aquí casi 1.000 personas. Esto es espectacular. Así que, bueno, lo primero, 1.000 millones de gracias para todas las personas que habéis estado aquí con nosotros, que habéis dedicado un huequete para estar durante toda la tarde pasándolo bien, pasándolo en grande, aprendiendo sobre todo qué es lo que vamos a hacer durante esta siguiente hora. Porque lo que no sois conscientes es de la cantidad de cosas que os hemos preparado para que flipéis. Porque no sé si lo sabes, pero siempre vamos un pasito más allá. En aquello en lo que nos propongamos vamos un pasito más allá. Así que la siguiente hora va a ser clave para que le saques el máximo partido posible a tus ejercicios, la selección de los mismos, el análisis, la programación, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas cosas. De hecho, aquí tengo preparadas unas cuantas diapositivas para que flipes en colores respecto a lo que vamos a hacer. Y es que el principal objetivo de hoy es que salgas con un plan claro, que sepas diferenciar entre un ejercicio de mierda y un muy buen ejercicio para ti y para tus clientes y también para tu prima, porque sé perfectamente que la mayoría de vosotros que estáis aquí, o bien lo vais a buscar, lo vais a usar para vosotros mismos, o bien sois entrenadores o redactadores o fisioterapeutas, o bien lo queréis, pues yo qué sé, para echar una mano a quien sea, que es un familiar, un amigo, quien sea, que os esté pues pidiendo un poquito de ayuda en el gimnasio y por algo estás aquí. Dicho esto, tengo unas cuantas preguntillas para vosotros, damos y caballeras. ¿Hay ganas de aprender de programación del entrenamiento? ¿Hay ganas de biomecánica? ¿Hay ganas de dejar de improvisar y por fin empezar a hacer las cosas con sentido? ¿Hay ganas de que por fin tus clientes, si eres entrenador, te admiren por lo que sabes y lo que eres capaz de ayudarles? ¿Hay ganas sobre aprender esta habilidad que para muchos va a suponer un antes y un después en vuestro entrenamiento y en el de vuestros clientes? Quiero leeros por el chat. Quiero ver el putísimo chat ardiendo porque lo que vamos a hacer y lo que hemos preparado durante la siguiente hora es increíble. Os leo por aquí. A ver, voy a ver lo que me comentáis. Me voy a meter aquí en el mensajito. No sé por qué se me ha ido. A ver. Y quiero ver si es a punta pala. Quiero que parezca esto un chat de MrBeast. A ver si... Dice Franco, a huevo sí, a huevo que sí, Álvaro. Qué barbaridad, tú, qué espectáculo, ¿no? Dice Pablo, bro, me tengo que ir a currar. Pablo, pues nada, tío. Que te sea menos. Ya si eso más tarde te conectas de nuevo, ¿vale? Muy bien, genial, espectacular. Pues oye, cosas importantes. Lo que vamos a hacer durante la siguiente hora requiere de esto. Requiere de que te vayas a un espacio tranquilote. Requiere que te pongas los cascos, pilles papel y boli, estés preparado para lo que vamos a hacer y sobre todo que tengas distracciones. Si tienes el móvil en la mano, no lo pongas en modo avión, porque entonces la vamos a liar un poquito. Y vete a un lugar tranquilo donde puedas atender bien, porque damas y caballeras, vamos a empezar ya de ya con la pura chicha. Si os parece bien, claro, dependiendo de lo que vosotros me digáis. ¿Sí o no? Ay. Algunos os preguntaréis
¿quién es este pavo que está delante de 1000 personas? Y os lo voy a explicar. Os voy a contar antes un poquito mi historia sobre por qué estoy aquí y por qué puedo echarte una mano en la maravillosa área de la biomecánica. No sé si lo sabes, pero yo hace mucho tiempo me saqué el grado superior en acondicionamiento físico y por lo tanto empecé a competir en powerlifting. Esto me llevó a que no tenía ni puta idea de cómo cojones hacer las cosas y por lo tanto acabé desarrollando lo que viene a ser una lesión en el hombro espectacular. Esto es un problema increíble porque iba a diferentes entrenadores, a diferentes fisioterapeutas, iba a diferentes médicos, nadie, absolutamente nadie, me dijo qué es lo que tenía que hacer. Hasta que de repente me topé con una palabra espectacular que seguramente te suene, que era la palabra biomecánica. Y esta palabra me generó exactamente la misma reacción que a ti cuando la escuchaste por primera vez, que era, ¿qué cojones es esto? Y sobre todo, ¿cómo cojones puedo aprender yo de esta palabra que es la biomecánica? Claro, eso supuso que me tuve que poner a leer libros y libros y libros para poder encontrar una respuesta y claro, la respuesta estaba, el problema era que no estaba normalmente donde me ponía a buscar, es decir, tenía que leer y que invertir mucho tiempo para conseguir diferentes detalles que me permitieran poder readaptar mi hombro. Es por ello por lo que a raíz de estar estudiando ya no solo las formaciones oficiales para poder ejercer, sino todo lo que iba estudiando para mí mismo para poder aprender, me puse a compartir contenido en redes sociales. 16 de enero de 2018. ¡Ay, mamita linda, cosita loca! Esto me permitió y me abrió la puerta de poder trabajar junto con David Marchante, que seguramente muchos le conoceréis, a.k.a. el putísimo Power Explosive, y por tanto ponerme a hacer entrenamientos personales en su centro. Ahora, hubo un momento en el que esto cambió por completo, porque yo sabía que había algo más que podía hacer y que absolutamente nadie hablaba de biomecánica y dije, bueno, pues voy a montar una cosa que era una idea en mi cabeza y que a día de hoy ha resultado en ser eso de ahí, que se llama Trainology. De hecho, esta es la primera foto que me hice con la sudadera de Trainology, que esto lo estampó mi padre y mi madre en el Decathlon. Y me regalaron estas sudaderas de aquí. Mamá, papá, un abrazo, os quiero mucho, gracias por haberme apoyado y hacer que lleguemos a donde estamos a día de hoy. Mi objetivo con Trainology, al principio, era que fuera una aplicación de entrenamientos, pero es que al final la cabra tira al monte, así que por eso mismo me puse a dar formaciones y montamos una primera plataforma de entrenamiento que se llamaba Train Academy, que como ves pone aquí, formación continua online. La movida es que también hicimos muchísimos entrenamientos, hicimos más de 1000 entrenamientos online, ya no solo yo mismo, sino con todo el equipo que teníamos en Trainology. Y ocurrieron dos hitos que marcaron la historia por la cual a día de hoy puedo estar aquí delante de todos vosotros. Os mando un besote enorme a las más de 1000 personas que estáis en directo, y es que sacamos por primera vez la formación más completa en biomecánica en habla hispana, que es el certificado experto en biomecánica. Y eso también hizo que con el paso del tiempo pudiéramos sacar lo que es el libro de biomecánica más vendido de la historia, con más de 15.000 personas que lo tienen en sus manos. Claro, esto supuso un antes y un después, ya no solo en Trainology, sino en las más de 5.000 personas que hemos formado a día de hoy, y por tanto llegó un momento en el que nos ocurrió lo siguiente, y es que todas estas personas, cada uno tiene su historia. Imagínate la cantidad de historias que hay entre 5.000 personas, pero te voy a contar algunas, como por ejemplo la historia de Ana. La historia de Ana es que se metió en el certificado experto en biomecánica para poder conseguir la información adecuada, para poder mejorar una cosa rara que me dijo en la entrevista de acceso, la movilidad de cadera para un atleta. Y yo diciendo, no tengo ni idea, pero en plan, ¿de qué me estás hablando? Pero si es algo de biomecánica, te podemos echar una mano. Y hace poco me mandó un mensaje y me mandó una foto, y era básicamente que su atleta, después de haber conseguido esas herramientas, se había subido al podium de el podium en los mundiales masters de, si mal no recuerdo, no sé si esto es judo, taekwondo, un arte marcial. Porque yo de arte marcial pues tampoco sé, pero de biomecánica sí. Por eso mismo conseguimos que Ana le llevara al podium. Aparte de ello, ocurrieron otras cosas, como que de repente Marc me mandó un mensaje como este y me dijo, oye, hace justo un año que empecé con la formación del certificado de biomecánica y empecé, como digo, hace un año con vosotros. En septiembre abrí mi propio centro de entrenamiento y después de 6 meses tengo la agenda cerrada con casi 90 clientes y con la lista de espera abierta. Si no pasa nada a finales de año, abriré otro centro de entrenamiento mucho más grande. Claro. Si a esto le sumamos casos como por ejemplo el de Cindy, que le dimos el premio de Trainology y que a día de hoy no solo vive de sus propios entrenamientos, sino que también divulga de biomecánica, ay mamita la que hemos liado. Pero claro, todo esto son historias que seguramente digas, Álvaro, está espectacular, pero ¿y yo de todo esto qué me voy a llevar? Muy bien, pues no pasa nada, yo te lo explico. Obviamente te lo voy a explicar. Porque a partir de ahora empieza la chicha de verdad para ti. Y la pregunta que te hago es que, bueno, la pregunta no, la reflexión que te hago es la siguiente, y es que esto es lo que hay detrás de dominar la habilidad
de seleccionar y ajustar los ejercicios y de entender cada uno de los detalles que estamos sacando a la luz con la biomecánica. Estas son cosas que para muchos se hacen imposibles o incluso les da miedo que estas cosas, pues bueno, que parecen muy raras a lo largo del día a día, pero que quien tiene las herramientas perfectas, como por ejemplo llevar el entrenamiento a un atleta mundial, abrir un centro y tener tan buen servicio que sepas que puedes empezar a abrir otro, montar tu negocio y servicio online o llegar a tal nivel de entrenamiento que puedas empezar a divulgar sobre ello, son cosas que a priori dan vértigo, pero luego dan, como no, mucho gusto. Así que estos son tan solo 4 ejemplos, imagínate todo lo que hay en las casi más de 5.000 personas que ya han pasado por la formación, y es que esto es lo realmente importante, lo que conseguimos con cada una de las personas que formamos en biomecánica y que hoy tú vas a ser una de ellas. Mi compromiso contigo, ¿cuál es? Es el siguiente. Vas a empezar tu camino a dominar esta habilidad, vas a empezar durante el día de hoy a dominar la biomecánica sin necesidad de ser ni un erudito, un doctor en ciencias del deporte, y te lo digo yo, que repetí cuarto de la ESO. La pregunta del millón es, si yo repetí cuarto de la ESO, niño, y te soy capaz de explicar biomecánica, ¿por qué tú, que seguramente tengas un poquito más de esto que yo, no vas a ser capaz de entender todo esto y dominar esta habilidad? 100% estoy seguro de ello. Así que lo que te voy a contar durante la siguiente hora, durante los siguientes minutos que vamos a estar en la clase, te va a servir tanto si eres entrenador, readaptador, fisioterapeuta o friki del entrenamiento. Y una cosa importante, un pequeño disclaimer para todos vosotros, es que si has venido buscando una receta mágica, algo que te permita, yo qué sé, multiplicar por 4 tu masa muscular, ya te puedes ir. Aquí no vas a encontrar absolutamente nada que no tenga que ver con ciencia, biomecánica, lógica y sobre todo hay una frase que me gusta mucho y es que el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único que existe. Ahora bien, solo te voy a pedir una pequeña cosa y es que te quedes hasta el final porque hemos preparado unas cuantas sorpresas para ti. Seguramente recuerdes que te debo algo y yo también lo recuerdo. Te debo una pequeña clave para desbloquear la hoja bloqueada, obviamente hay que desbloquear algo bloqueado, del Excel de Press de Banca. Que ahí hay algo de contenido exclusivo y solo lo sabrán las personas que os quedéis hasta el final. Así que ya no solo vas a poder desbloquear al 100% la calculadora, sino que habrá otro regalo más durante el directo, que solo es para las personas que estéis realmente involucradas, comprometidas y os quedéis aquí hasta lo que se necesite para llegar a ese regalo, pues de puta madre. La pregunta que seguramente muchos de vosotros os estáis haciendo llegados a este punto es, oye, ¿qué cojones es la biomecánica? La biomecánica es lo siguiente, es la forma de poder hacer que una persona que está en el punto A llegue al punto B de la forma más rápida posible. Y la pregunta, y te preguntará, vale Álvaro, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la biomecánica es la forma más rápida posible? Porque si te das cuenta, lo primero que haces en el gimnasio, cuando entras, cuando abres la puerta, es pensar, o la pregunta que te haces es, ¿qué ejercicio voy a hacer? ¿En qué se basan los ejercicios? Los ejercicios se basan en movimientos articulares que mueven los músculos y que gracias a esos movimientos articulares eres capaz de levantar mancuernas, poleas, barras, placas de las propias poleas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal vez me da exactamente igual? Pero la base es el ejercicio que seleccionas. Lo siguiente que tendrías que hacer es ponerte a pensar, oye, una vez que ya he seleccionado este ejercicio, ¿cuáles son las características de este ejercicio? ¿Qué es lo que realmente me va a aportar un extra o cuál es el perjuicio de este ejercicio respecto a otro? En el momento en el que tienes la herramienta para poder empezar a valorar si A es mejor que B, vas a conseguir llegar al punto A mucho más rápido y, por tanto, conseguir tu objetivo lo antes posible. Para ello tengo un pequeño ejemplo que seguramente te haya ocurrido y es que yo no sé si a ti también te pasó exactamente lo mismo, pero a mí hace mucho tiempo sí. Yo, bueno, cuando empecé a entrenar, uy, esto lo voy a tapar, esto no, de hecho le voy a meter un buchito, a ver. A tu salud, esto no, a ver, no se ve, ¿no? Vale, genial. Es que claro, aquí cada uno tiene sus remedios mágicos y nadie puede saber lo que hay dentro de esta taza. Yo cuando empecé a entrenar en el gimnasio, iba con mi colega Guito, se llama, ¿vale? Realmente, o sea, bueno, no se llama Guito, es el apodo que teníamos. Pero empezamos a hacer la rutina del Capitán América y la rutina, si mal no recuerdo, era del Capitán América, la rutina de John Cena, la rutina, bueno, yo qué sé, en plan, rutinas que encontrábamos por ahí por internet. Y había una cosa que era bastante curiosa, y es que por mucho que hacíamos lo mismo, uno mejoraba más, y por mucho que hacíamos lo mismo, incluso notábamos diferencias en el propio entrenamiento, porque yo sentía un grupo muscular, él sentía otro, etcétera, etcétera. La pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un entrenador que está haciendo una sesión en pareja, una sesión en grupos, manda exactamente lo mismo a dos personas con características diferentes? Como por ejemplo, puede ser la altura, como por ejemplo, puede ser
la longitud del fémur, como puede ser la longitud de la tibia, como puede ser la longitud del torso, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso mismo, por lo que si de repente estamos haciéndole el entrenamiento o pautándole la misma carga de entrenamiento, como pueden ser 3 series de 10 repeticiones a personas que son completamente diferentes, pero la carga es exactamente lo mismo, lo que podría ocurrir es lo siguiente, y es que tú, en tu Excel de entrenador, lo que te has apuntado es que pues todo se va al glúteo. Pero justo una de ellas, como por ejemplo podría ser esta persona de aquí, te encuentras con que tiene las siguientes proporciones, y es que aquí está la cabeza, de repente tiene un torso muy, pero que muy cortito, más o menos de esta forma, de repente tiene un fémur muy, pero que muy largo, y de repente tiene una tibia, pues yo qué sé, un poquito, pues de esta forma. Entonces, lo que ocurre es que esta persona tiene una inclinación de la espalda, o sea, una inclinación en el torso mayor que esta. ¿Por qué? Porque de repente lo que nos encontramos es que esta tiene un torso mucho más largo, de repente tiene un fémur más cortito, de repente tiene una tibia un poquito más larga y de repente se encuentra de esta forma. Por tanto, el grado que tenemos aquí es un grado mucho más abierto que este de aquí. Lo que ocurre es que en este contexto, la persona con estas palancas va a sentir mucho más el glúteo, esta persona va a sentir mucho más los cuádriceps y por mucho que tú hayas puesto 3 series de 10 repeticiones a RIR 2, sobre el papel, pues todo funciona. El Excel lo aguanta absolutamente todo. Pero lo que ocurre es que con el paso del tiempo, lo primero, que cada uno se lleva el estímulo en un sitio, que tú, como no has tenido en cuenta este tipo de variables, la acabas liando porque empiezas a generar más demandas en ciertas articulaciones que no tienes en cuenta y por tanto el riesgo de lesión es más alto. De hecho, si te das cuenta, esto mismo, en este mismo ejemplo, se sustenta el por qué, antes de entrar a la formación, tenías ya en tus manos una calculadora de press de banca. Me hacía mucha gracia porque en algunos vídeos que hemos puesto para que la gente se apuntara, había algunos comentarios que ponían, bueno, pero vamos a ver, pero menuda tontería es esto, ¿no? En plan, ¿qué me voy a poner a medir aquí? No hace falta medir absolutamente nada, simplemente te pones debajo de la barra y te pones a hacer repeticiones. Claro, genial. Eso es lo que hace, eso es lo que pauta un entrenador mediocre. Pone a sus personas, a sus clientes debajo de la barra, les pone a hacer repeticiones y luego cuando se parten les echa la bronca a ellos. Coge y dice, bueno, pues es que habrás hecho algo mal, habrás jugado al pádel un poquito más fuerte de lo normal. No, perdona, es que no tenías ni puta idea de lo que estaba suponiendo esto y como no me diste absolutamente nada, no tenías ninguna referencia, no sabías si el rendimiento iba bien, si la prevención de lesiones iba bien, etcétera, etcétera, y por tanto acabó partiendo. Te recuerdo que no mejora más el que más hace, sino el que menos se lesiona. Y parte de tu labor, si eres entrenador, redactador, fisioterapeuta o incluso atleta y te llevas a ti mismo el entrenamiento, es garantizarte una seguridad, una base de seguridad sobre la que poder hacer cosas, porque de lo contrario vas a estar en un bucle constante, que seguramente muchos de los que estáis ahora mismo en directo lo estaréis, que es, me mejoro un poquito, me pongo a hacer otra vez lo mismo, vuelvo otra vez a sentir dolor, me tengo que volver a recuperar para mejorar un poquito y así sucesivamente. La pregunta es, ¿sabes lo que está ocurriendo? ¿Sabes de dónde viene todo eso? ¿Sabes lo que tienes que hacer para realmente cambiarlo? La respuesta, obviamente, en el 99,9% de los casos, es un no, como un piano. Así que por algo estás aquí y por algo tienes que quedarte hasta el final de la clase. Pregunta del millón. Y quiero que a estas 3 preguntas vayas respondiendo en tu cabeza, ¿vale? Si eres capaz de ayudar a estas 2 personas que te acabo de enseñar antes, tanto la que tiene unas palancas X o unas palancas Y, la que era más alta, la que era más baja, si eres capaz de ayudar a estas 2 personas, ¿podrás tener más clientes? Yo creo, que la respuesta es sí. Coño, si soy capaz de que 2 personas mejoren más, esas 2 personas van a hablar mejor de mí, por lo tanto van a hacer que más personas quieran venir a que las entrene. Siguiente pregunta. Si tú eres alguna de estas 2 personas, ¿podrás optimizar tu entrenamiento si sabes de biomecánica? Creo que todos sabemos que la respuesta es sí, efectivamente. Si sé seleccionar y analizar los ejercicios, seguramente, 100%, prácticamente, voy a poder optimizar más mi entrenamiento y por tanto conseguir los objetivos lo antes posible. Y la última pregunta es, ¿saber de biomecánica significa ir con escuadra y cartabón al gimnasio? Creo que tampoco hay que pasarse. Por tanto, con tener una base de biomecánica, con entender los conceptos básicos, con entender la ley de Pareto, que es básicamente ese 20% de cosas que nos generan el 80% de resultados, es más que suficiente. Y desde luego que aprender de biomecánica no supone ir con escuadra y cartabón al gimnasio. Supone entender los principios de la selección de ejercicios, que para algo es lo que te voy a explicar aquí. Ahora bien, toda esta parte de la biomecánica, no sé muy bien qué es lo que piensas tú, pero bajo mi punto de vista es una oportunidad espectacular y ahora te voy a explicar el por qué. Una oportunidad espectacular dominar este área. Piénsalo, hay varios pros
y varios contras. Los pros es que si eres entrenador, seguramente vas a tener, cuando domines la biomecánica, mucha mayor seguridad en lo que pautas, un mejor servicio, un mejor entrenamiento, vas a activar esa forma de tener más clientes, que es el boca a boca, por tanto más clientes, más facturación, más capacidad de poder decidir lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, porque obviamente si estás cobrando 20 euros la hora, pues vas a poder decidir menos que si estás cobrando 50 euros la hora y por lo tanto puedes trabajar la mitad del tiempo y por lo tanto puedes decidir qué hacer con ese dinero extra, con tu tiempo extra. El contra, obviamente siempre hay un contra. Lo primero, el miedo, es decir, yo no tengo ni puta idea de cómo empezar a aprender de biomecánica y obviamente el tiempo que le tienes que dedicar. Pero como dice mi padre, que seguramente me estará viendo ahora mismo, no se puede querer polla gorda y que no duela. Así que o te pones las pilas o ya va a haber alguien que va a hacer esto y por tanto te va a adelantar por la derecha. Dicho esto, hay una pregunta que siempre hago cuando estoy en diferentes formaciones, ya sean universitarias, no universitarias, etcétera, etcétera, y es que les pido a las personas que levanten la mano si son conscientes de que dominan la biomecánica. La respuesta siempre me sorprende, aunque cada vez menos, porque cada vez estoy pues, un poquito más acostumbrado a todo esto. Y es que, adivina cuántas personas suelen levantar la mano, da igual si hay 100, 200, 1000, 1500 o 4000 personas, que he llegado a dar charlas ante 4000 personas, nadie levanta la mano. Y entonces en ese momento viene la siguiente reflexión, y es, mira a tu alrededor. A la pregunta de cuántos domináis la biomecánica, absolutamente nadie ha levantado la mano. Eso significa que en el momento en el que una persona levante la mano de esta sala, se habrá comido con patatas a todos los que hay aquí. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿realmente estás dispuesto, quieres dominar la biomecánica y ser la persona de la sala? Si la respuesta es un sí como un piano, yo creo que podemos empezar ya con la chicha, empezar a hablar del sistema, empezar a hablar de los diferentes engranajes que componen todo el sistema para poder hablar, dominar, analizar los ejercicios de la mejor forma posible y, por tanto, cambiarnos, irnos ya a la siguiente salita con todo lo que tenemos preparado por y para ti y dejar esto, como lo hemos visto, sin antes... Bueno, antes voy a dar un buchito para que tú des otro en tu casa, te agarres los machos y nos vayamos a la otra sala donde hemos empezado con toda la chicha. Damas y caballeras, ahora sí que sí, empieza a lo que habéis venido. ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Me acompañan? Vámonos para allá, Yaguito, que esto va a ser espectacular, tú. Qué barbaridad, niño, qué barbaridad. Vaya barbaridad, Luz, qué barbaridad, Luz. Es que esto es una barbaridad, vais a flipar. Venid por aquí. Bueno, familia, ahora sí que sí, vamos con el primer paso del sistema que hemos montado para que aprendas a seleccionar los ejercicios. Y por tanto, el primer paso, ¿cuál es? Bueno, vamos a sentar todo, vamos a ir progresivamente para que entiendas y vayamos acumulando un poquito de información y por tanto vayamos creando ese camino hacia dominar la habilidad de la biomecánica. Importante, el primer paso es nada más y nada menos que dominar las fuerzas. ¿Qué significa esto de las fuerzas? Es decir, te tienes que convertir en un putísimo Jedi. ¿Qué significa ser un Jedi? Significa no ver ejercicios, no ver un press de banca, no ver un jalón al pecho, empezar a ver la fuerza que genera que las articulaciones se muevan, que haga que los músculos se contraigan, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver a partir de ahora y para ello es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando tú aplicas fuerza sobre una estructura, según un colega que seguramente te suene mucho, que se llama Newton, esta estructura te devuelve una fuerza con la misma magnitud, pero con la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una sentadilla, cuando estamos aplicando una fuerza hacia abajo, el suelo nos devuelve una fuerza completamente hacia arriba. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando hacemos un hip thrust, cuando hacemos una prensa de piernas, cuando hacemos una sentadilla, cuando hacemos unas flexiones en el pecho, que son ese tipo de ejercicios, la mayoría de entrenadores cometen un error, que es una putada como un piano, que es no preguntarle a la persona cómo está aplicando fuerza, cómo está realizando el ejercicio y, por tanto, se está perdiendo mucha información. Y te voy a poner un ejemplo muy, pero que muy sencillo. Un hip thrust. ¿Cuántos de vosotros, si os ha ocurrido a vosotros, dejármelo en el chat, o si le ha ocurrido a algún cliente, cuando hace hip thrust, siente mucho la lumbar? Seguramente a muchísimas personas le pasa.
No, es que yo hago el hip thrust, se supone que esto es para glúteo, pero yo siento mucho la lumbar. Ya, esto es una putada como un piano. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que no estás aplicando fuerza de una forma eficiente. Porque tú en un hip thrust tienes dos formas para poder aplicar fuerza. Tú tienes aquí, estás tú, tu cadera, eso es el banco, ¿vale? Tu cadera, tu rodilla, tu tobillo. Entonces, tú cuando aplicas fuerza con los pies hacia abajo, consigues que la cadera sube hacia arriba. Pero es que también hay un punto de contacto que no estás teniendo en cuenta y que la mayoría de entrenadores no tienen en cuenta, que es el punto de contacto de la espalda con el banco. Hay muchas personas que en vez de empujar el suelo con los pies, lo que hacen es empujar el torso contra el banco, haciendo que la espalda se lleve muchas más demandas. Entonces, lo que tú como entrenador, lo que tú como atleta, lo que tú como fisio, como readaptador, estás viendo, estás percibiendo que es un hip thrust, por mucho que el movimiento se siga dando, que es que la cadera suba y por tanto que el disco también suba, que está levantando la carga, que eso se esté cumpliendo, no significa que sea eficiente. Por eso mismo, dominar y empezar a ver las fuerzas supone que vamos a cambiar por completo la percepción del ejercicio y vamos a empezar a sacar conclusiones. Vamos a empezar a entender lo que está ocurriendo. ¿Y sabes qué es lo bueno de cuando entiendes las cosas? Que no solo lo puedes cambiar, sino que lo puedes optimizar. Cuando a una persona le duele algo, cuando una persona siente la espalda en un hip thrust y no tienes ni papa de por qué está ocurriendo esto, tienes un problema muy grande. Y es que seguramente te haya ocurrido, no te digo en el hip thrust, te digo en otros ejercicios, que de repente la persona que tienes enfrente te dice que duele algo y tu respuesta es, genial, vamos a cambiar de ejercicio. ¿Por qué la respuesta es vamos a cambiar de ejercicio? Pues muy sencillo. La respuesta es esa porque llega un momento en el que no tienes herramientas para poder optimizar el mismo. Así que es por ello por lo que tenemos que dominar esta parte de las fuerzas. Y ahora te voy a explicar una cosa que es bastante interesante, que tiene que ver con lo siguiente. A ver. ¿Cómo podemos optimizar esta parte de las fuerzas y cómo podemos llevarlo o trasladarlo a una sentadilla búlgara y cómo lo podemos hacer en unas flexiones? Verás, cuando tenemos un entorno estable, como puede ser esta sentadilla búlgara, estas flexiones, es decir, nosotros aplicamos fuerza sobre algo estable, como puede ser el suelo, nos podemos permitir el lujo de redireccionar, de aplicar lo que llamamos intenciones. ¿Qué son las intenciones? Es básicamente el que yo te digo, oye, cuando tú estés empujando el suelo con los pies, quiero que me lo empujes de forma completamente vertical, que me lo empujes hacia, como si quisieras hacer un chut, ¿vale? Como si quisieras deslizar el pie hacia adelante mientras que estás empujando hacia arriba, o que hagas lo contrario, que lo que quieras es que mientras que estás en esta posición te vayas hacia adelante. Todo eso, esas pequeñas intenciones, cambian por completo la mecánica del ejercicio e incluso la implicación muscular. Y esto es importantísimo. Fíjate en lo siguiente. Cuando tú solo ves un ejercicio, cuando eres un coleccionista de ejercicios, tan solo ves a una persona, que en este caso puede ser José Luis, que lo que hace es baja y sube, baja y sube. Pero cuando realmente eres una persona que domina la habilidad de la biomecánica, ves cómo aplica la fuerza y ves cómo está, de alguna forma, seleccionando la musculatura que quiere activar, o por lo menos en la que quiere enfatizar más. ¿Por qué? Porque tienes tres opciones. Opción número 1, empujar completamente hacia abajo. Opción número 2, empujar hacia adelante. Opción número 3, empujar hacia atrás. El ejercicio es el mismo. Una persona a la pata coja, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Ya está. La principal diferencia es que cuando tú empujas hacia abajo, como hablábamos antes, según nuestro colega el Newton, según esa ley de Newton famosa, la fuerza que está ocurriendo, o la que nos devuelve el suelo, es esta que va hacia arriba. Que si te das cuenta, si trazo por aquí unos puntitos, vemos que esta fuerza está más alejada de la cadera y más cerca de la rodilla. Cuando hacemos exactamente lo mismo con la fuerza de la línea roja, nos damos cuenta de que esta orientación que va hacia acá está más cerca de la cadera y más lejos de la rodilla. Y cuando nos vamos a esta de aquí, a la línea verde, nos damos cuenta de que está mucho más lejos de la cadera y mucho más cerca de la rodilla. ¿Qué significa? Que dependiendo de cómo la persona esté ejecutando la sentadilla búlgara, por mucho que tú veas el mismo movimiento a priori, lo que ocurre es que la implicación muscular es diferente. En la opción número 1, que es esta de aquí, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos poquitas demandas sobre el cuádriceps, más demandas sobre la cadera. Va a enfatizar más en el glúteo. En la opción número 2, que es esta que tenemos aquí de rojo,
si te das cuenta, la distancia que hay hasta la rodilla es muy grande y la distancia que hay en la cadera es muy corta. Eso significa que vamos a enfatizar mucho más en el cuádriceps y menos en el glúteo. Y en la opción número 3, que es la de la línea verde, lo que nos encontramos es que está más cerca de la rodilla, más lejos de la cadera. Por lo tanto, esta va a enfatizar mucho más en la cadera, mucho más en el glúteo, 100%. No hay ningún tipo de duda. Y si nos vamos a un ejemplo como las flexiones, lo que tendríamos aquí sería exactamente lo mismo. ¿Cómo le puedo decir a una persona que involucre más su pecho, que involucre más sus tríceps, que involucre más su deltoides anterior? Bueno, podemos jugar con lo mismo, con las flexiones y con la fuerza intencional. Eso significa que tenemos 3 opciones. Bueno, vamos a poner 2, por ejemplo. Opción número 1, decirle a la persona que empuje completamente hacia acá, es decir, que haga una flexión de esta forma. Pum, 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 ya está, fácil, sencillo, eficaz. Pero yo puedo decirle, oye, o se me ocurre, ¿no? Oye, Julián, ¿tú en algún momento te has planteado? Seguramente la respuesta no, porque Julián, en líneas generales, no sabe biomecánica, por algo me ha contratado, ¿no? Pero yo igualmente se lo pregunto para que se lo plantee, ¿no? Le digo, Julián, ¿tú alguna vez te has planteado cómo podríamos con las flexiones, haciendo exactamente lo mismo, sin meterle más kilos, sin meterle absolutamente nada, con lo mismo, subiendo el mismo tiempo, bajando el mismo tiempo, lo mismo? ¿Cómo podríamos involucrar un poquito más el pectoral y hacer las flexiones un poquito más estimulantes de pechito? Obviamente Julián me dirá, no tengo ni puta idea. Álvaro, dímelo tú, que valgo de pap, que se supone que tú eres el entrenador, yo soy Julián, soy panadero. Si me preguntas cómo se hace una baguette, te explico, pero de entrenamiento, no me toques los huevos, explícamelo tú. Y entonces yo le diría, claro que sí, Julián, te lo explico. Y entonces le diría, en vez de empujar hacia abajo, en vez de empujar completamente vertical, vamos a hacer una intención espectacular a la par que rocambolesca, incluso te podría llegar a decir que ligeramente sensual, por lo menos para mí, no sé si para ti también es así, en la cual esa pequeña intención va a ser intentar juntar las manos, pero sin juntarlas. ¿Sabes el mítico vídeo de la persona que de repente coge y dice, hazte cuenta de lo siguiente, y es, vamos a intentar, ¿quién me está llamando? Me está llamando mi hermana, un momento. Tania. Hola. Oye, que estoy en directo delante de 1000 personas, te llamo luego, ¿vale? Oh, yeah, vale. Venga, un besito, te quiero. Chao. Ya estaría. Entonces, claro, la cuestión es la siguiente. Si yo hago la intención de juntar las manos, convirtiendo eso en un pseudo press, pseudo cruce de poleas, estoy cambiando por completo la dirección de la fuerza. Ahora, la dirección de la fuerza es hacia acá, porque yo intento juntar ahora la dirección de la fuerza, en vez de ser hacia adelante, es hacia acá, en ese sentido. Y eso significa que esa fuerza que sale del suelo, esa fuerza reactiva que llamamos de la mítica ley de Newton, hace que se aleje mucho más del hombro y, por tanto, nuestro pechito que está por aquí con sus fibras se tengan que activar mucho más y que trabajar mucho más. Es por ello, por lo que, si te parece, vamos a dejar de palabrería, porque a mí hay una cosa que me encanta de la biomecánica y es la siguiente, yo puedo contarte lo que sea, y por tanto, tú en este caso tienes que fiarte de mis palabras, pero lo bueno de la biomecánica y de estar en esta formación es que tenemos los medios, los conocimientos y las herramientas como para poder llevar a cabo todo esto a algo práctico y sobre todo objetivo, observable, medible. Por lo tanto, si te parece, voy a retirar esto un poquito para atrás sin cargarme el foquito que hay por aquí detrás y voy a llamar a mi colega Álvaro. Álvaro, vente para acá, niño, porque le voy a poner unas cositas por aquí para que flipes tú también en colores. A ver, ven para acá. Tengo que preguntarte algo aquí delante de toda la peñita. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Quieres saludar a alguien? A Lucía, que está ahí realizando. Genial. Bueno, para todo el que no lo sepa, Álvaro no solo es coleguita de la familia, sino que también es el churri de Lucía, así que se ha prestado él y nos ha prestado sus pectorales, su pechito, para poder hacer una práctica en la que ahora mismo, en vivo y en directo, a las 19:43 horas, vas a ver cómo se activan sus pectorales haciendo esto que estamos viendo. Así que si te parece, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, te voy a pedir lo primero que te quites la camiseta, si te parece bien, porque si no va a estar un poco complicado. Espero que YouTube no nos desmonetice el vídeo y que no nos lo tire por lo que tú sabes. Sujétame esto y ahora vamos a tardar 2 minutillos en configurar esto, nadie menos. Mientras que voy colocándole el electrodo, quiero explicarte una cosita y es la siguiente. A ver, esto por aquí.
Esto que vamos a utilizar es lo que se llama... ¡Epa! Gracias, bro. Lo que vamos a utilizar es lo que se llama un sistema de electromiografía. Un sistema de electromiografía se trata de que vamos a colocar un electrodo, ¿vale? En este caso con uno nos va a servir más que suficiente, para poder medir cuál es la activación muscular. La pregunta que te vas a hacer es, vale Álvaro, pero esto, ¿cómo de fiable es? Yo te voy a decir, a ver, obviamente tiene sus limitaciones como absolutamente todo, ¿vale? Te lo voy a poner más o menos por aquí, por la zonita media del pectoral, ¿vale? Tiene sus limitaciones, obviamente. ¿Por qué? Coño, porque nos da una información, nos da la información de la activación muscular, pero no es una predicción exacta de la hipertrofia. Es una predicción, o sea, nos podemos hacer una idea y podemos sacar un poco la conclusión de que a mayor activación se puede hipertrofiar más. Por una parte sí, por otra parte no. En el sentido de que si ajustamos, o sea, si todas las variables son exactamente las mismas, a mayor activación, a mayor solicitud de esa musculatura, podríamos entender que sí que se puede hipertrofiar más. El problema es que, claro, imagínate que de repente yo cojo y te digo, vale Álvaro, vamos a hacer una cosa. Quiero que hagas una repetición con tu peso corporal y luego de repente que hagas una repetición con, yo qué sé, con 100 kilos en press de banca. Entonces de repente llegarás y dirás, coño, pero es que tengo 100 kilos en press de banca. Y yo te diré, claro, de puta madre, entonces obviamente mi pectoral se va a activar mucho más. Y entonces me dirás, ¿y qué hipertrofiará más? Y yo te diré, los 100 kilos en press de banca. Y te diré, pues tiene toda la razón del mundo. Pero ahora, ¿qué pasa si tan solo haces una repetición con 100 kilos en press de banca, conseguimos una activación espectacular, pero luego cojo y te digo que hagas 10 repeticiones con, pues yo qué sé, imagínate, con 80 kilos. Y la activación es un poquito menos. Obviamente, si tienes menos carga, ¿no? Pues se supone que la activación va a ser un poquito menor, pero la repetición de esos 80 kilos van a acumular más tensión en la fibra, etcétera, etcétera, y por lo tanto puede tener más potencial de hipertrofia. Por eso mismo, para sacar las conclusiones, siempre tenemos que hacerlo en las mismas condiciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar por aquí para conectar el electrodo. A ver, añadir electrodo. Nos vamos a poner con este. A ver, que es el azul oscuro. Vale, genial, de puta madre. Pam, pam, pam. Lo ha pillado. Vale, muy bien. Y ahora voy a ponerle aquí, en un momentito, el papel inchi para que se quede bien pegado. Vale, lo tenemos por aquí. Esto es ciencia y en vivo y en directo, chavales. No habéis visto esto en vuestra vida. El quimicefa. Mira, ¿se ve bien? ¿Sí? Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser quitar el papelito y esto va directo al pechito de Álvaro, ¿vale? Esto va aquí, genial. Ya tenemos aquí el electrodo y para que veáis un poquito cuál es... ¿Se ve bien? ¿Tengo que bajarle el brillo? ¿No? ¿Se ve perfecto? Vale, mira. Le voy a dar al play. Vale. Y ahora lo que quiero que hagas es contraer el pectoral. Contráelo más. ¿Veis cómo se va activando? Genial. ¿Se ve, no? De puta madre. Vamos a hacer lo siguiente, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Te vas a poner, aquí vamos a poner un poquito este cable por este lado, y quiero que me hagas 10 repeticiones de flexiones normales y corrientes, empujando hacia arriba, eso es, empujando hacia arriba, y quiero que me bajes en 2 segundos, bueno, hazme 5, que si no vamos a estar aquí una eternidad. 5 repeticiones, ¿vale? Bajas en 2 segundos, paras 1 segundo y subes otra vez en 2 segundos, ¿vale? 5, ¿bien? Yo creo que por el chat lo suyo sería animar lo máximo posible, ¿vale? Vamos a mirar aquí. ¿Se ve? Vale. Muy bien. Buena activación, hermano. Buen pectoral, bien potente. ¿Cuántas llevas tú? No sé. Vale, pues yo creo que ya, yo creo que ya puede parar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Vale, mira, esta es tu activación, bastante guapa, bastante fresca. Esto obviamente después, pues bueno, se podría pasar a otro tipo de, a ver, mira, aquí por ejemplo lo tenemos ya puesto a nivel estadístico de otra forma para que veamos un poquito cuáles son los picos, ¿vale? Dicho esto, ya sabemos más o menos cuáles son estos piquitos que tenemos. De hecho, mira, podemos medir aquí cuál ha sido la media de la activación de toda la serie. Y si os dais cuenta, tenemos, bueno, ahí no sé si se ve, pone 143,2. ¿Se ve? 143,2. Vale, genial. Ahora lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, pero lo que te voy a pedir es que me repliques esta intención que acabo de explicarle a todos los panas que están ahora mismo en directo, que es, quiero que me bajes en 2 segundos, que te mantengas 1 segundo y que subas en 1 segundo, pero ahora la intención de fuerza no es empujar completamente vertical. Ahora es intentar juntar las manos, como si fuera una especie de cruce de poleas, todo el rato
aunque obviamente las manos no se junten. Pero la intención es, desde el principio, ¡pum!, intento juntar las manos. Eso es como un pec deck. Y a partir de ahí voy bajando, pero sin perder la sensación de empujarlas, de juntar las manos. ¿Vale? Esto que baje en 2 segundos. Bajamos en 2 segundos, paramos un segundo, subimos. Y no paras de hacer la intención de juntar las manos. ¿Vale? Un momentito, un momentito. Voy a dar al play. Vale. Métele un par de sacatunes. Vale, genial. Ya tenemos aquí, ya está recibiendo el electrodo. Venga, vamos para abajo. Venga, empezamos ya con la intención. Venga, subimos. No pares, no. Muy bien. Venga, 1, 2. Bajamos un poquito más. Vale. No pares de hacer la intención. Junta, 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 junta. Vamos, 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 vamos. Venga, última. Vale. Vale, muy bien. Por ahora, si hacemos una pequeña comparación, que de hecho esto lo podemos hacer más pequeñito, fijaros lo que acabamos de conseguir. La diferencia de activación entre hacer una fuerza completamente vertical o hacer la intención y jugar con las fuerzas y convertirnos en unos putos Jedis. Aquí teníamos 143.2 y ahora vamos a ver cuál ha sido... Epa. Acabamos de pasar de 143.2 a 352.5. ¿Se ve bien? ¿Ahí? Si lo hago así más grande, se ve. 352.5. ¿Eso cuántas veces más es? No lo sé. Calcúlemelo, señor. Soy biomecánico, no matemático. Pero como ven, hemos conseguido una mayor activación. Así que, Alvarito, gracias a ti y a tu pectoral, te voy a quitar un poquito el electrodo de aquí. A ver, no grites que estás delante de mucha gente. No vaya a ser que... Nice, ¿no? No duele tanto, ¿no? Muchas gracias, tío. Gracias por prestarnos tu pechito, porque, claro, al final, si lo tuviera... A ti, si lo tuviera que hacer yo, pues esto estaría un poquito más, ¿no? Pues, mejor que venga gente guapa, fuerte, tal, no como yo, que la gente dice, Álvaro, ¿pero qué? Pero es que tú no estás tan fuerte. Digo, claro, yo tengo que estar fuerte de sesera para explicarte todas estas cosas para que tú lo apliques, porque si yo entrenara tanto como entrenas tú, ¿quién te explicaría estas cosas? Pues absolutamente nadie. Así que, ahora que ya tenemos el primer... bueno, esto te lo puedes llevar de ahí. ¿Vale? Ya no necesitamos más. Ahora que ya tenemos el primer engranaje de nuestro sistema, vamos a pasar a la siguiente parte en la cual vamos a explicar ese segundo engranaje. Como bien, vamos a hacer una pequeña conclusión. Hemos hablado de que la primera parte del sistema es entender las fuerzas, poder jugar con ellas. Hemos hablado de la parte de sentadilla búlgara, intención hacia adelante, intención hacia atrás, intención hacia abajo. Hemos hablado de la parte de flexiones, acabamos de ver cómo hemos conseguido pasar de 143 a 350 y pico, simplemente con una intención, manteniendo todo lo demás exactamente igual. Mismo rango de movimiento, misma cadencia, bajando en 2 segundos, parando 1, subiendo en 2, y esto ha sido tan solo por decirle que cambie la intención de fuerza. Damas y caballeras, vamos al segundo sistema. Me van a acompañar por aquí, porque ya tenemos montadita lo que vendría a ser nuestra... ¿Aquí? ¿Tengo que mirar? ¿A esta de aquí? ¿A esa de ahí? ¿A cuál tengo que mirar, Lu? Ah, vale, sí, ya lo veo. Vale. Ya tenemos montadita nuestra camilla, porque ahora tenemos que hablar de otra cosa importantísima a nivel anatómica, que es la alineación de las fibras. Así que he tenido que tirar del buen corazón de Álvaro, y ahora voy a tener que tirar del buen corazón de otra persona que va a venir ahora mismo y le vamos a plantar un beso en los morros por prestarnos su body moreno. Así que quiero que le deis un aplauso a nuestro nuevo panita. ¿Qué tal, guapetón? Vente para acá. ¿Cómo estás? Preséntate a la familia de los Gains. Pues nada, uno más de la familia, soy Manuel y encantado de estar por aquí. Muy bien, tío. ¿A qué cámara tenemos? ¿A esta de aquí? De puta madre. Muy bien, Manu, esa es nuestra cámara, ¿vale? Hasta que nos digan, por ahora miramos a esta, ¿vale? Manu, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que esta parte de aquí, que sí que está muy guapa, sudaderón de Trainology, pantalón de Trainology, que te lo quites y que nos dejes ver qué hay debajo de todo eso. Porque vamos a tener que hacer cositas. A ver. Si me lo piden así, ¿no? Si te lo pedimos así... Un momento. O estás tú un poco blanco, ¿no? Hay que tomar el sol, ¿no? El moreno. Que está El moreno. Vale, ya ver. Bueno. Muy bien. Espectacular. ¿Por qué hemos vestido así a Manu? Todo por vosotros. Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser... Te voy a pedir, porfa, que te pongas aquí, mirando hacia allá. Y es que vamos a utilizar a Manu de maniquí para explicaros un pequeño detalle interesante acerca de la alineación, que como os hemos explicado, es el segundo engranaje del sistema para poder analizar correctamente y seleccionar los mejores ejercicios. Verás, vamos a hablar en este caso del deltoides posterior y vamos a hablar un poquito también del dorsal ancho.
El deltoides posterior es un músculo que a muchas personas nos cuesta sentirlo y es un músculo que últimamente ha generado bastante controversia en el sector, principalmente porque hay un detalle que se ha confundido que tiene que ver con la anatomía y con la biomecánica del mismo. Tiene que ver con la alineación, tiene que ver con la trayectoria, etcétera, etcétera. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser dibujar más o menos por dónde estaría el deltoides posterior, que como sabemos el deltoides lateral estaría por aquí, el deltoides anterior lo tenemos enfrente, que obviamente nadie lo está viendo, y el deltoides posterior por aquí. Más o menos, las líneas del deltoides posterior, ¿vale? Las fibras del deltoides posterior tienen esta orientación, ¿vale? Una orientación ligeramente diagonal, conforme nosotros nos vamos pasando hacia la parte del deltoides lateral tendríamos este tipo de orientación, después esta de aquí, después esta de aquí, después la parte frontal tendría una orientación un poquito más diagonal hacia este lado, ¿vale? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque lo que se suele decir en redes sociales es lo siguiente. Teniendo en cuenta que la dirección del deltoides posterior es diagonal, vamos a intentar hacer una trayectoria en los pájaros con polea también diagonal. De tal forma que lo que hacemos es partimos desde este punto y desde arriba, partimos desde este punto y desde arriba vamos a hacer un movimiento hacia abajo. La pregunta del millón es, ¿tendría sentido esto? Vamos a ver por qué no. Punto número 1. El deltoides posterior está compitiendo con otro músculo bastante tocho, que es el dorsal ancho, que vendría por aquí, se insertaría por esta parte de aquí y luego por aquí, que tiene diferentes fibras. Fibras torácicas, fibras lumbares, fibras ilíacas. Obviamente, el dorsal ancho tiene capacidad, como estáis viendo ahora mismo, se estaría estirando, de generarnos un movimiento de acortamiento del hombro. Y también en diferentes planos, como puede ser, por ejemplo, el plano frontal, el plano sagital con una extensión y también nos puede generar rotación interna del hombro, inclinación del raquis, rotación del raquis hacia a ver, no inclinación, así, rotamos un poquito para acá, ahí, rotación del raquis, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tiene muchos movimientos. El problema es que este dorsal ancho compite directamente con el deltoides posterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llevamos el brazo hacia este punto y la trayectoria es descendente, efectivamente el deltoides posterior cuando se acorta tiene que trabajar. Pero el principal problema es que este movimiento es bastante parecido a este de aquí, que es una extensión. Entonces, estamos en un plano intermedio en el que estamos jugando con ambos dos. Y la pregunta que te hago yo es, ¿quién crees que va a ganar si ponemos a competir? ¿Al deltoides posterior o al dorsal ancho? Obviamente, el dorsal ancho. Por tanto, lo que tenemos que buscar es un movimiento, un plano de movimiento en el que el deltoides posterior entre mucho más en juego y el dorsal ancho no tanto, que sería un movimiento desde este punto hacia este punto. Y aparte de ello, fijaros, vamos a ladearnos un poquito, fijaros que hay un detalle anatómico que es importantísimo, que tiene que ver con ese segundo engranaje del sistema, que es la alineación, que es el siguiente. Cuando nosotros hemos pasado desde aquí con una orientación diagonal a aquí, ¿qué ha pasado con esa orientación? ¿Sigue siendo diagonal? Ahora es horizontal, ahora es paralela. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que si yo me voy hacia este punto, con esta orientación, ahora la trayectoria sea diagonal, porque acabo de cambiar por completo la orientación de mis fibras musculares y ya no estoy cumpliendo con ese criterio de la alineación. Y es que la fuerza, la trayectoria, las fibras tienen que estar todas lo mejor alineadas posibles para que nosotros como entrenadores, atletas, fisioterapeutas, redactadores, me da exactamente igual lo que seas, tengamos información acerca de lo que va a ocurrir. Si no tienes información sobre lo que va a ocurrir, pues no tienes ni puta idea. Básicamente no eres un profesional, eres un tarotista. Estás así, ¿no? Tú pasas el dedo para arriba, tú, a ver por dónde va el viento y más o menos tiene sentido que vayamos por aquí. Entonces, esta parte es importantísima. Como conclusión, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, si vamos a escoger unos pájaros con polea, unos pájaros con mancuerna en este tipo de movimientos, tenemos 100% que hacer la trayectoria de forma horizontal. En ningún caso de forma diagonal, porque estaríamos compitiendo directamente con el dorsal. ¿Qué te pareció? ¿Nice? ¿Te ha molado? Maravilloso. Maravilloso. Pues quiero que todos desde el chat le deis un aplauso a Manu y ¿tienes por aquí tu ropa? ¿Sí? De puta madre, tío. Pues oye, 1000 millones de gracias. Vamos a seguir con el sistemita para los panas. Gracias por prestarnos tu lindo body. Y si quieres saludar a alguien, ¿es tu momento? Pues a mi pareja, pero está estudiando, así que... Bueno, pero lo puedo ver luego. Espero. Espero. Así que nada, muchas gracias, tío. Nada. Nos vemos prontito. Muy bien. Vamos al siguiente sistema, ¿no? ¿Estamos preparados para irnos al siguiente engranaje del sistema? ¿Sí? Tengo por ahí todo preparado. Así que hemos pasado del engranaje número 1, que es dominar las fuerzas. Hemos pasado del engranaje número 2 de este sistema de la selección de los ejercicios, que es completar
un poquito más nuestro camino a partir de la alineación de las fibras, del movimiento, de la trayectoria, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a la parte número 3, que tiene que ver con las demandas mecánicas. Amigo y amiga, ahora mismo esto que está viendo aquí es porque llevas un buen tiempo. Ahí va, que tengo que poner la contraseña, me cago en la... A ver, yo creo que ya estaría. Muy bien. Amigo y amiga, tengo una pequeña pregunta que hacerte a ti y a todos los panas de la biomecánica. Y es, ¿hay frikis por aquí? ¿Hay peña que quiere ir un pasito más allá de todo lo que hemos estado explicando hasta ahora? Porque creo que es bastante. Voy a leer el chat, no vaya a ser que me digáis que no. A ver. Lisbeth manda un hola. Yo soy Secer, dice yo soy friki. Débora dice sí. Juan dice sí. Javi dice yo estuve en ese congreso. Qué locura fue. Efectivamente. Sí. Muy bien, espectacular. Friki absoluto. Puro anime veo, no hay más friki que yo. Increíble. Quiero ser un jodido friki. No, Miguel Suárez, no quieres ser un jodido friki. Eres un puto friki. Estás aquí, cabrón. Aquí estamos. Estás un jueves a las 8 de la tarde viendo una clase de biomecánica, cabrón. Eres un friki espectacular. ¿No lo crees? Bueno, pero de verdad es que se me va un poco la almendra de vez en cuando. Muy bien. Pues dicho esto, ya que tenemos aquí unos cuantos frikis, vamos con la tercera parte del sistema que tiene que ver con ajustar un poquito la parte mecánica y para ello tenemos que hablar de diferentes conceptos, ¿vale? Cuando hablamos de ejercicios, tenemos algunos detalles importantes que tener en cuenta para poder ajustarlos lo mejor posible. Lo bueno de ajustar un buen ejercicio es que te da lo que hemos hablado hasta ahora, que es predictibilidad, que es sé lo que está ocurriendo, sé lo que va a ocurrir, y en el caso de que algo por el camino se tuerza, tengo la información suficiente como para saber qué tengo que cambiar, eso cómo afecta a la programación del entrenamiento y por tanto simplemente que sea oye, pues mira, pues tener como una especie de GPS, ¿no? La biomecánica es el GPS de la programación del entrenamiento. Tú te pierdes en un momento determinado porque no llegas a tu objetivo y sabiendo analizar los ejercicios y por tanto programar el entrenamiento de los mismos, sabes cómo tienes que ajustar las cosas, ¿vale? Entonces por eso mismo vamos a hablar de diferentes conceptos. Lo primero, ¿qué es el perfil de fuerza muscular? Lo segundo, ¿por qué es importante dominar este perfil de fuerza? Lo tercero, ¿qué es el perfil de resistencia? Y lo cuarto, ¿qué tipos de perfiles de resistencia hay? Punto número 1. Voy a quitar aquí el cursor que me da un poquito de toque. Punto número 1. El perfil de fuerza tiene que ver con cómo funcionan los músculos. Vamos a ver, chavales. Si estamos hablando de ejercicios, ¿por qué no hablamos de cómo funciona un músculo? Es importantísimo tener esto en cuenta porque de lo contrario la vamos a liar. Si no conseguimos saber cuál es cada detalle que hace que mi músculo funcione bien, no puedo sacar el máximo partido y estimularlo correctamente. Es por eso mismo por lo que tenemos este diagrama que aunque veas muchas cosas no te preocupes porque se va a entender súper sencillo, ¿vale? Punto número 1. Lo que tenemos es, en esta parte de arriba, la capacidad de fuerza muscular que puede producir un músculo. Punto número 2. En esta parte de aquí abajo del gráfico tenemos el estado de longitud muscular. ¿Qué significa esto? Cuanto más nos acerquemos aquí, el músculo está más en acortamiento. Cuanto más nos vayamos hacia allá, el músculo está más en estiramiento. En un bíceps, por ejemplo, esta parte de aquí sería cuando estamos en este punto. En un bíceps, esta parte de aquí sería cuando estamos en este punto, ¿vale? Como ves, hay una parte, digamos, mitad, que sería esta de aquí, que sería, pues yo que sé, estar a medio camino entre la extensión completa de codo y flexión completa de codo. Estaríamos en este punto de aquí. Dicho esto, ahora tenemos que diferenciar dos elementos del músculo, porque el músculo no solo es chicha, no solo es tejido, no solo es fibra muscular. También hay otros elementos que se llaman elementos pasivos, que es, por ejemplo, el tendón, elementos que tienen un componente elástico, como una banda elástica. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Cuando hablamos solo de las fibras musculares, se comportan de la siguiente forma. Cuando están muy acortadas, aplican poca fuerza. Aquí el bíceps, sus fibras aplican poca fuerza. Por el lado contrario, cuando están muy estiradas, aplican poca fuerza. En este caso, las fibras del bíceps aplican poca fuerza. Y por último, cuando estamos en una zona media de trabajo, que sería en esta parte de aquí, tienen más capacidad de poder aplicar fuerza. Esa es la parte solo de chicha, ¿vale? Importante, repito. Esta es solo la parte de chicha. Solo cómo funcionan y cómo se comportan las fibras. Ahora, cuando me voy a la otra parte, que es la parte elástica, la parte de los tendones, por ejemplo, funcionan de la siguiente forma, y es como una banda elástica. Cuanto yo más estiro una banda elástica y la suelto, más guantazo me da. Por eso mismo, cuando jugabas con tus primos y eras pequeño a coger una banda elástica y tirarlas, conforme más
te ibas estirando, más ibas pensando, a ver si el hijo puta este va a soltar la banda, menudo guarrazo me voy a llevar y voy a tener que ir a visitar al señor de Vitalden. Y no me apetece. ¿Por qué? Pues porque es muy caro el señor de Vitalden, ¿vale? Porque obviamente pues la fuerza elástica es mucho mayor. En el tendón pasa exactamente lo mismo. En los elementos elásticos del músculo pasa exactamente lo mismo. Cuanto más estiro, más capacidad elástica tiene. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta de cara a poder diseñar los ejercicios, porque claro, la pregunta que yo te haré ahora será la siguiente. Teniendo en cuenta que un músculo, por la parte de sus fibras, su máxima capacidad de aplicar fuerza está aquí, y por parte del tejido elástico, su otra parte donde puede aplicar más fuerza está aquí, donde nunca, bueno, no voy a decir nunca, donde sería menos eficiente hacer que le cueste más a mi músculo levantar esa carga. En acortamiento, a mitad o en estiramiento. Teniendo en cuenta que en estiramiento y a mitad es donde más capacidad tiene de aplicar fuerza y más puede resistir esas demandas. Donde no sería tan eficiente y donde sé perfectamente que la iba a liar y que es como, a ver, estaba claro. Obviamente, en la parte del acortamiento. Si mi músculo de ninguna forma puede aplicar tanta fuerza y yo le pongo las máximas demandas en este punto, seguramente vaya a fallar. Hay muchos ejercicios en el gimnasio que pautamos, que hacemos, que ocurre esto. No significa que esté mal, pero sí que es importante que sepamos qué ocurre, que sepamos por qué ocurre y que sepamos lo que supone esto. Nosotros, en el momento en el que conseguimos, en el momento en el que fallamos en un punto de acortamiento, lo que está ocurriendo es que hay muchas demandas por parte del ejercicio y muy poca capacidad de aplicar fuerza. Por tanto, no hay tanto estímulo muscular que si llegamos a fallar a mitad del rango de recorrido porque sabemos perfectamente que eso es un fallo muscular real, porque tu músculo no es que no haya podido levantar la carga porque la carga pesaba mucho, no, simplemente tu músculo se estaba contrayendo, se ha fatigado, se ha estimulado y ya no puede más. No porque hay esa diferencia tan grande. Y por otro lado, si fallamos en esta parte de aquí, en estiramiento, hay una cosa, un detallito, un proceso fisiológico que se lleva estudiando un tiempo, solo que ahora cada vez tenemos más información, que es la hipertrofia mediada por estiramiento, que lo que nos dice es que cuando cogemos a un músculo, le llevamos al estiramiento y le metemos más demandas ahí, es decir, le cuesta más hacer esa contracción, podemos tener un pequeño plus de hipertrofia. ¿Bien? Ahora vamos a hablar del perfil de resistencia. El perfil de resistencia tiene que ver con cómo actúa esa carga durante el rango de recorrido. Oye, al principio me cuesta más o menos, a mitad del rango de recorrido me cuesta más o menos, al final del rango de recorrido me cuesta más o menos. Bueno, pues estos son detalles importantes porque nos van a dar información del ejercicio, de su capacidad de estimular los músculos y, por tanto, de la capacidad que tenemos con esos ejercicios de crecer, de mejorar, de hacer que una persona se readapte antes, de hacer que le duela menos las articulaciones, de hacer que su músculo crezca más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Te voy a poner 3 ejemplos diferentes de 3 ejercicios para glúteo que obviamente pues tienen diferentes características. Por ejemplo, vamos con el hip thrust. Si yo te hago la pregunta de ¿dónde te cuesta más en un hip thrust? Seguramente la respuesta será me cuesta más arriba del todo, me cuesta más en esta parte de aquí del hip thrust. ¿Por qué? Pues porque las demandas al principio, es decir, yo soy capaz de acelerar mucho la carga y cuando llego al final es cuando realmente fallo. Es en ese punto donde más me cuesta. A nivel mecánico, si hiciéramos un análisis, como hemos hecho antes, en la sentadilla búlgara, etcétera, etcétera, nos daríamos cuenta de que ahí es donde más tiene sentido porque, pues bueno, a nivel mecánico, pues las fuerzas pasan por un lado, por otro, etcétera, etcétera, cositas, detalles que son un poquito más avanzados, que ya veremos si te los explico o no, o ya veremos si te digo dónde se encuentran esos detalles. ¿Bien? Importante, ¿cómo se llama a este perfil de resistencia? A esta forma de, de entender las demandas, de que se produzcan estas demandas, se llama perfil de resistencia ascendente, o que las demandas ascienden durante el rango de recorrido. Al principio me cuesta poco, a mitad más, y al final más aún. ¿Bien? Otro tipo de perfil de resistencia sería, por ejemplo, el de el buenos días con barra. Aquí he sido un poco picaresco, ¿vale? Voy a ir explicando las cosas y después voy a ver si en el chat alguien sabe dónde está la picaresca de este ejemplo. ¿Bien? Tenemos varias cositas. Lo primero, en el buenos días con barra sabemos que al principio nos cuesta mucho más. Al principio del recorrido nos cuesta mucho más y conforme vamos subiendo nos cuesta mucho menos. ¿Bien? Por tanto, hablamos de que este perfil de resistencia, que es este azul, es un perfil de resistencia descendente. Te he dado el tiempo suficiente como para que sepas o como para que identifiques qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? A ver si alguien lo dice por aquí por el chat. A ver. Dice José, en el lumbar. No es en el lumbar. ¿Nadie dice nada? ¿Nadie se la juega?
¡Ja! El brazo de momento dice, en el lumbar el buenos días. Isquios, dorsal, glúteo, implicación de más grupos musculares. Bueno, sí, pero no va por ahí. Lo que ocurre es que las fotos están puestas al revés. Están puestas como que esto es el inicio del movimiento y esto es el final, cuando la realidad es que es al contrario. Nosotros en el perfil de resistencia lo que nos dice es la fase concéntrica, la fase del levantamiento, no la fase excéntrica. Esto es un pequeño detalle importante que quería traeros hoy, porque es algo que solemos liarla un poco en el sentido de que decimos, oye, una sentadilla, ¿qué perfil de resistencia tiene? Porque a mí al principio me cuesta poco y al final me cuesta mucho. Claro, porque el inicio es aquí y el final es abajo del todo. Ya, pero es que una sentadilla realmente no inicia aquí. La sentadilla, la fase concéntrica, donde realmente te cuesta, donde vas a hacer que tu músculo se estimule, es desde aquí abajo y por tanto va subiendo. Entonces es importante tener en cuenta este orden, ¿vale? Entonces aquí si te das cuenta, inicio, final y aquí final, inicio. Por eso mismo lo he cambiado para explicaros esto, ¿vale? Entonces tenemos por ahora dos perfiles de resistencia, ascendente y después tenemos otro que es descendente. Y la siguiente pregunta es, ¿vale? ¿Y qué es este perfil de resistencia? Es un perfil de resistencia en forma de campana, que es el que tenemos en la extensión de lumbares en banco inclinado o en mítico banco romano, de hiperextensiones, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos abajo nos cuesta poquito, o por lo menos o nos cuesta menos. Cuando estamos justo con el torso completamente horizontal al suelo es donde más nos cuesta y cuando estamos arriba es donde nos vuelve a costar menos. Por tanto, nos cuesta un poquito más, un poquito menos, en forma de campana. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo para que entiendas que hay más, que dentro del perfil de resistencia en forma de campana hay muchos ejercicios que tú haces, como por ejemplo pues el curl de bíceps. Al principio me cuesta, no me cuesta nada, después me cuesta más, después me cuesta mucho más porque la distancia entre la carga a la articulación es mucho mayor y conforme paso de este punto y me vuelvo para acá, me va costando un poquito menos. Por eso mismo, este es el perfil de resistencia del bíceps. Pero ojo, porque me puedo encontrar con perfiles de resistencia, ¿vale? Con ejercicios que tienen más o menos estas formas, esta forma de tener demandas, pero con algún pequeño detalle diferente. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros hacemos las elevaciones laterales de esta forma, lo que ocurre es que al principio te cuesta poco, después te cuesta poco, pero te cuesta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Te cuesta menos, pero te cuesta. Fíjate que te cuesta, pero te cuesta menos. Después te cuesta más y luego te va costando menos. Esta pequeña curva, yo la puedo ir regulando dependiendo, por ejemplo, de la inclinación que le diga a la persona que tiene que tener. Si yo pasara de hacer unas elevaciones laterales así, ¿vale? Vamos a hacerlo de forma unilateral, así, completamente de pie, a hacerlas completamente tumbado, las elevaciones laterales pasarían de ser un perfil de resistencia ascendente, porque ahora no me cuesta mucho, y aquí me cuesta muchísimo, a ser descendente, porque cuando estoy completamente tumbado, cuando tengo la mano de esta forma, la carga está mucho más alejada de la articulación y me quiere llevar hacia abajo y conforme voy subiendo se va acercando esa línea de fuerza que va completamente hacia abajo hacia la articulación, por lo tanto me cuesta menos. Fíjate la tontería, la subnormalidad de cambiar tu posición haciendo el mismo ejercicio. Esto, que es una tontería como un piano, es lo que puede hacer o lo que puede marcar la diferencia entre que a una persona le duele el hombro o no le duele el hombro. Porque de repente tiene más demandas, tiene algún tipo de problemilla en algún elemento del hombro, ya sea una bursa, una cápsula, un ligamento, un tendón, lo que sea, que hace que no pueda solventar demandas, por ejemplo, de rotación o muchas demandas de rotación justo en este punto. Y tú dices, venga, genial, pues es que te voy a poner a hacer elevaciones laterales. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir adaptando el hombro. Muy bien, y lo estás liando. En cambio, si la hubieras inclinado un poquito, hubieras cambiado por completo las demandas e igual en ese momento sí que lo hace. Entonces, entender esto es importantísimo, ¿vale? Perfil de resistencia en elevaciones laterales, por ejemplo, con mancuerna de pie, es completamente ascendente, que es un poquito lo que hemos comentado, porque el peso de la mancuerna se va alejando del hombro, por lo tanto, aquí está muchísimo más cerca y nos vamos alejando, eso está clarinete. Y fíjate que podemos hacer otro pequeño detalle, para todos mis panas, fíjate que podemos hacer que siga siendo ascendente, pero con esta pequeña herramienta de inclinarnos un poquito, lo que conseguimos es, sí, nos va a seguir costando conforme subimos, pero hay una pequeña parte del rango de movimiento que serían estos primeros grados que me acabo de fumar, que los acabo de eliminar por completo porque me he inclinado y entonces ahora ya mi hombro no tiene que partir desde este punto y llegar hasta aquí, sino que ahora parte directamente desde este punto y lo importante es que, un pequeño dato,
los primeros 30 grados de abducción, es decir, de separación del brazo del hombro, son en los que actúa el músculo supraespinoso. Entonces, otro pequeño detalle, si por lo que sea tienes a alguna persona o a ti mismo con algún problema en el supraespinoso. ¿Puedo seguir haciendo elevaciones laterales? Bueno, pues obviamente no te voy a decir aquí un sí, pero con ese tipo de cositas, de minucias, nos acercamos más a un sí. Y eso es así, ¿vale? Y ahora vamos a ver un perfil de resistencia que seguramente no conozcas y que tiene que ver con un análisis un pelín más detallado, que es el de las máquinas. Fíjate, esta máquina lo que ocurre es lo siguiente. Fíjate dónde están los discos, fíjate sobre dónde están rotando los discos, que es este eje de aquí. Si la has tocado alguna vez en un gimnasio, te habrás dado cuenta de que los discos parten muy cerquita de tu cara y conforme tú vas empujando, se van alejando. Eso significa que conforme más se acerca al disco, cuanto más se aleja el disco, más te va costando. Entonces, al principio, el disco, si tú le pones 20 kilos, esos 20 kilos no generan 20 kilos, igual generan 15. Conforme vas subiendo y se van alejando, igual esos 20 kilos, ahora sí que son 20 kilos. Y conforme ya llegas al final del rango de movimiento, igual esos 20 kilos se convierten en 30. ¿Qué pasa? 15, o yo qué sé, me da igual, 10, 20, 30. Esos 20 kilos van costando más. Pero, por otro lado, este tipo de máquinas, algunas de ellas, si están medianamente bien diseñadas, son lo que se llaman convergentes. Es decir, cuando yo tengo los manerales agarrados y voy subiendo, no subo de esta forma, sino que voy acercando las manos y esto hace que las demandas sobre mi hombro cambien. De tal forma que al principio, como mis manos están muy alejadas de mi hombro, me cuesta más, mi pectoral está a tope y después, conforme voy juntando, me va costando menos. Al principio me cuesta más, conforme voy juntando me va costando menos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cuando hacemos un análisis un poquito más avanzado de la parte biomecánica en máquinas, en otro tipo de ejercicios, hay que empezar a jugar con cuánto me cuesta esos kilos que estoy poniendo y cómo actúan esos kilos en mis articulaciones y empezar a hacer esa relación. Porque en este ejercicio, por ejemplo, al principio el disco no te pesa mucho, pero sí que hay muchas demandas en la articulación, porque tu mano está muy separada. Después, conforme el disco va subiendo y se va alejando, te va costando más. Pero a su vez, tu mano se va acercando, es decir, se van juntando, por tanto te va costando menos. Y en el último punto, donde tus manos están más cercas entre sí y a priori tu hombro recibe menos demandas, el disco sigue subiendo y por tanto esos 20 kilos acaban pareciendo esos 30 y esos 40 kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una compensación. Hay lo que llamamos un perfil de resistencia plano. Se supone que tu hombro realmente está recibiendo las mismas demandas, porque vuelvo a lo mismo, una cosa es lo que pesa ese disco y otra cosa es lo que hace ese disco en tu articulación. Y ahí tendríamos que hacer otro pequeño análisis biomecánico como el que te acabo de explicar, de ver cómo van juntándose las manos, cómo aplicas fuerza sobre la estructura, etcétera, etcétera. Esta es la tercera parte del sistema. Hemos hablado de la parte de entender las fuerzas, de ser un puto Jedi. Hemos hablado de la parte de alineación anatómica, hemos puesto el ejemplo del dorsal y del deltoides posterior, y acabamos de ver la tercera parte, que es cómo diseñar o cómo entender los ejercicios un poquito más avanzados a nivel mecánico. Vamos a ir ahora, vamos a volver de nuevo a la pizarra que tenemos allí para hablar del cuarto componente del sistema, del cuarto engranaje de nuestro sistema de entender los ejercicios y la biomecánica, para hablar de cómo tendríamos que diseñar la mejor repetición. Porque, amigo, amiga, hay una cosa que me gustaría que entendieras y es la siguiente. ¿Una serie de qué se compone? De repeticiones. Porque tú, cuando vas al gimnasio, dices, voy a hacer press de banca. Una serie. ¿De cuántas repeticiones? Eso es lo que tú piensas. Entonces, teniendo en cuenta que una serie es un conjunto de repeticiones, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no piensas en cómo hacer la mejor repetición y a partir de ahí replicarla y completar una serie? ¿Por qué simplemente pensamos en voy a hacer 10 repeticiones, da igual cómo salgan, y eso contabiliza una serie? Una serie no es una unidad de estímulo, porque si haces una serie de puta mierda, tienes un estímulo de puta mierda. Si haces una muy buena serie compuesta de repeticiones perfectas en el ámbito de diseño del ejercicio, técnica, etcétera, etcétera, ¿qué tienes? Una muy buena serie, un muy buen estímulo. Pero lo primero, como entrenadores, como atletas, está en diseñar
la mejor repetición. Si no eres capaz de diseñar la mejor repetición, la repetición más estimulable para tu masa muscular, por mucho que pienses en cuántas series voy a hacer, es una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido. Eso es como coger y decir, quiero disfrutar de una comida, ¿cuántas croquetas me voy a comer? Y entonces yo cojo y te digo, vale, muy bien, te puedo poner una croqueta que se hizo en el año 1954, que esté caducada, y por lo tanto la pregunta que me acabas de decir es ¿cuántas croquetas? ¿No prefieres igual comerte 2 croquetas que sean espectaculares, gozártelas, a comerte 80 croquetas que sepan a pura bazofia? Pues en este caso vamos a ver un poquito, en esta parte del cuarto engranaje del sistema, cómo diseñar las mejores repeticiones y tiene que ver con el tempo. ¿Qué es el tempo? El tempo es cuánto tiempo le dedicamos a cada una de las fases. Para ello vamos a hablar principalmente de 3 fases, ¿vale? Tenemos fase concéntrica, bueno, perdón, vamos a empezar por la excéntrica, ¿vale? Fase excéntrica, vamos a poner aquí pausa, que sería fase excéntrica, estoy bajando, pausa sería la barra en el pecho, en el press de banca, y después tendríamos la parte concéntrica. La cuestión de esto es lo siguiente. Vamos a ir viendo un poquito qué opciones tenemos, ¿no? Si yo hago una fase excéntrica larga, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que seguramente tenga un poquito más de daño muscular, es decir, un poquito más de agujetas, un poquito más de micro roturas. ¿Puede generar eso más estímulo? Sí, puede generar un poquito más de estímulo, pero también genera más fatiga. El problema de tener muchas agujetas es que después no te permite poder entrenar con mucha frecuencia ese músculo. Después puedo hacer una excéntrica media, es decir, controlando la carga, lo cual me parece una opción perfecta, porque está un poquito entre, o sea, pues, bueno, justo ahí, ¿no? En medio, entre tener ese estímulo por parte de la fase excéntrica, pero no tener una excéntrica descontrolada, que eso es un problema, porque aquí te acabo de hacer el spoiler de la siguiente parte, que es una excéntrica rápida, ¿no? Tenemos lento, medio y rápido. El problema de hacer una excéntrica rápida es que tú vas a acumular efectivamente mucha energía elástica en los tendones que después puedes aprovechar en la subida, pero tienes un problema, y es que seguramente acabes descontrolando mucho. Y aparte hay un concepto mecánico que se llama momentum, que es la cantidad de velocidad que tiene una carga. Y para que lo entiendas perfectamente, te voy a poner un ejemplo. Si mi brazo pesa 20 kilos, ¿tú cómo prefieres que te meta un sopapo? ¿A 1 km por hora? ¿O prefieres que te lo meta a 100 km por hora? Yo creo que tú prefieres a 1 km por hora, porque dices, por lo que sea, me va a doler menos. El peso es el mismo, pero la velocidad con la que mi brazo impacta en tu moflete derecho es diferente. Entonces, si yo cojo 100 kilos y los bajo mucho más rápido, la fuerza que van a tener que hacer mis músculos para frenar todo eso y después volver a empujar hacia arriba es mucho mayor, y aparte de ello, la carga está más descontrolada. Por tanto, en la parte rápida tenemos más riesgo de lesión, por tanto, seguramente vamos a tener menos estímulo y eso no es lo que queremos. En la parte media sería, bajo mi punto de vista, lo perfecto. Y la parte lenta también sería una buena opción, por ejemplo, si la persona que tenemos enfrente tiene algún tipo de patología mecánica. Te pongo un ejemplo. Cuando hago press de banca por encima de 60 kilos, me duelen los hombros. Genial, pues lo que puedes hacer es ir a 80 kilos y en vez de hacer un press de banca muy, pero que muy rápido como estabas haciendo, controlarlo un poquito más. Obviamente vas a hacer menos repeticiones, pero lo que estás consiguiendo con hacer la excéntrica lenta es que esos 80 kilos, entre comillas, pesen siempre 80 kilos. No que de repente pesen 80 aquí y conforme bajan rápido se conviertan en 120 porque tienes que frenarlos mucho y después tirar hacia arriba. Entonces, esa parte es importante, como te he explicado antes, por la razón por la cual no has escogido que te impacte mi mano en tu moflete a 100 km por hora, por la misma razón, ¿vale? Ahora vamos a la parte de pausa. Podemos hacer varias cosas. No hacer pausa, hacer una pausa lenta, perdón, una pausa rápida, bueno, esto es un manchurrón, pero bueno, se entiende, ¿no? O hacer una pausa lenta. Si no hago pausa, lo que ocurre es que estoy rebotando, estoy acumulando más energía elástica. Mi músculo, mis fibras musculares no se estimulan tanto. Si hago una pausa rápida, es decir, bajo, 1 y subo, genial, he quitado un poquito de carga en la parte elástica, pero lo que tenemos es que sigue habiendo ese pequeño componente elástico. Me parece una muy buena opción, porque mi músculo se sigue estimulando, pero la parte elástica sigue ahí. Y si hago una pausa lenta, lo que ocurre, bueno, una pausa lenta en el sentido de que me tiro mucho tiempo con la barra en el pecho, lo que ocurre es que quito más parte de la energía elástica, mis fibras musculares asumen más la carga, pero también es cierto que la carga baja mucho. Es decir, en vez de levantar 100 kilos, pues igual tengo que levantar
80, 70 kilos, ¿vale? Entonces es importante. Depende de cuál sea tu objetivo, puedes utilizar una u otra. Y la concéntrica, aquí me voy a parar un poquito, o sea, me va a parar, no es que vaya a tardar más en la explicación, sino que quiero que atiendas, ¿vale? Porque esta parte es importante. Siempre se ha hablado de que hay que hacer las concéntricas rápidas, ¿no? Es decir, empuja o aprieta lo máximo posible, a la máxima velocidad intencional posible, etcétera, etcétera. Genial. Bajo mi punto de vista, una concéntrica rápida no tiene mucho sentido por lo siguiente, si no le ponemos un pequeño apóstrofe. La biomecánica, ¿qué era? Lo que hemos visto antes, ¿no? De hecho, lo acabo de borrar, ¿no? Saber cómo se aplican las fuerzas en el suelo, en las máquinas, ante las mancuernas, etcétera, etcétera, para nosotros poder tener una información de lo que ocurre y, por tanto, lo que va a ocurrir. Es decir, lo que ocurre en ese entrenamiento, lo que va a ocurrir después del entrenamiento. ¿Qué hago ahora para mejorar más tarde? El problema de hacer una concéntrica rápida, si no tienes una buena técnica, es que empiezan a haber compensaciones musculares. Y tú en el gimnasio has visto muchas. Has visto cómo de repente una persona a la sentadilla sube la cadera más rápido de lo normal, las rodillas se le van a algo, la cadera se ladea un poquito y bascula un poquito de forma lateral. Has visto cómo en el press de banca de repente la persona sube más un hombro que otro. Has visto cómo el codo también se acaba abriendo. Entonces todo eso hace que si nos acercamos a ese fallo muscular tan preciado que todos queremos, que sabemos que es muy estimulante y que es perfecto para poder crear masa muscular y adaptaciones, si nos acercamos de esa forma, tenemos un problema. Y es que todo lo que hemos puesto por el Excel no vale para una mierda como un piano. Porque sí, hacer las primeras 6 repeticiones de una serie a 12 es facilísimo, porque la carga no te pesa. Pero hacer las últimas 6 repeticiones como una mierda es como básicamente llegar después de una cita de Tinder, habiendo estado 6 meses hablando con ella, llegar a la cama y decirle, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque, niño, llevas tanto tiempo curándotelo para esto, llevas tantas repeticiones haciéndolo para que justo en las últimas, que son las más importantes, me hagas una técnica de mierda y el estímulo se vaya a otros músculos. No. Por eso mismo hay que poner aquí un pequeño apóstrofe, que no, pues ese es mi apóstrofe, no me lo critiques, en plan, tú ten tu apóstrofe, este es el mío, ¿vale? En la cual tenemos que poner que apliques la máxima velocidad intencional siempre y cuando mantengas la técnica. Si mantienes la técnica con una velocidad alta, genial. Si para mantener la técnica tienes que hacer una velocidad concéntrica un poquito más lenta, genial. Lo que buscas es predictibilidad. Necesitamos saber lo que ocurre, qué pasa en las articulaciones, en los músculos, cómo se estimulan, etcétera, etcétera. Y para ello es importantísimo tener en cuenta esta. Obviamente, si haces una concéntrica lenta, el principal problema es que no genera tantas adaptaciones para poder, pues bueno, trabajar con eficiencia y acercarte al objetivo que tienes. Este es el cuarto pilar. Vamos a hablar del quinto pilar y para ello vamos a ir poquito a poco hacia donde estábamos antes, pero antes le voy a pedir a Yago o a David, necesito porfa que para dentro de un ratillo, ¿ya está ready? El mensaje secreto, ¿sí? De puta madre. Muy bien. Pues entonces, mira que lo tenía fácil, tú estaba aquí, estaba cerquísima, pero no, pero lo he tirado. Entonces vamos a ir hablando del quinto pilar hacia el nuevo escenario que hemos montado para contaros lo siguiente. Y es, cuando nosotros hablamos de selección de ejercicios, hay una cosa que es importantísima y es, claro, si no sabemos cómo progresar, en qué variables nos tenemos que fijar, hay un problema pero que muy tocho. ¿Tú cómo progresarías? ¿Cómo progresarías más? ¿Cómo crees? ¿Ha estado aquí? Mira esto. Vale. ¿Tú cómo progresarías más? Por ejemplo, si haces un press de banca, levantando más kilos a lo largo del tiempo o intentando hacer más repeticiones. Llega un momento en el que si tú coges, por ejemplo, 70 kilos e intentas hacer más repeticiones, te puedes ir a 85 repeticiones. Genial. La pregunta es, ¿compensa irte a tantas repeticiones? ¿Tiene sentido pudiendo mantenerte en un rango un poquito más corto e ir progresando en kilos? Porque el problema de irte a más repeticiones es que entran en juego, por ejemplo, otro tipo de sistemas, como es el sistema cardiovascular. Y aquí hay otro concepto muy importante, que es el concepto del factor limitante. Verás, el factor limitante es ¿por qué fallas? Y haciendo sentadilla búlgara te habrá ocurrido que empiezas a hacerlo con la pierna derecha, te vas a 15 repeticiones, estás flipando en colores con el corazón en la boca, y de repente te vas a la pierna izquierda, no sé si he dicho derecha o izquierda, bueno, te vas a la otra pierna, y te das cuenta de que no puedes. De que no puedes no a nivel muscular, sino a nivel cardiovascular. Entonces, el hecho de que nuestro quinto criterio se base en
cómo progresar es importantísimo porque todo esto depende de las diferentes variables de la selección de los ejercicios. Si es un ejercicio monoarticular, como por ejemplo en un grupo muscular como el pecho, pueden ser unos cruces de poleas, tendremos ciertas vías para poder progresar que son más eficientes que en un press de banca. En un monoarticular tiene más sentido, por ejemplo, progresar en repeticiones, porque no movemos tanta masa muscular. Mientras que si, por ejemplo, nos vamos a un ejercicio multiarticular, como es un press de banca, en vez de tirar a nivel de repeticiones, lo que tiene más sentido es que busquemos una mayor progresión en kilos. Y también esto es una cosa importantísima, porque para hacer algo más sencillo, para hacer algo más eficiente, no hay que complicarse la vida. Es decir, por mucho que estemos hablando de biomecánica, por mucho que estemos hablando de muchos conceptos que a priori algunos de vosotros puede que os parezcan un poquito más avanzados de lo normal, pero la realidad es que si yo, que he repetido cuarto de la ESO, he conseguido entenderlos y enseñárselos a más de 5.000 personas en el certificado de biomecánica, creo que tú también vas a poder llegar a ello. Pero no significa que nos tengamos que complicar. Simplemente asentar todas estas variables, simplemente entender los conceptos básicos, empezar a aplicarlos y, por lo tanto, entender lo que está ocurriendo, qué es lo que puedo mejorar, cómo lo puedo mejorar y hasta dónde puedo llegar. Y para ello, no sé si lo sabes, no sé si viste un vídeo que teníamos preparado hace mucho tiempo, pero Trainology nació con una misión. Y era básicamente conseguir llevar este conocimiento a las máximas personas posibles. Casualmente, como os explicamos en el vídeo de introducción al engranaje, a la formación en la que estamos a día de hoy, hace mucho tiempo una persona que se llamaba Leonardo da Vinci escribió diferentes tratados de biomecánica. Habló de muchas de esas cosas hace ya muchos años, para aquellas personas que dicen que la biomecánica está de moda. Bueno, la biomecánica existe desde hace cientos de años. Otra cosa es que tú en tu cabeza la hayas descubierto ahora, pero biomecánica llevamos teniendo mucho tiempo. Y claro, la cuestión es que hace mucho tiempo se perdieron esas palabras de Leonardo da Vinci que decía dónde estaban la mejor información sobre biomecánica, sobre selección de ejercicios, sobre programación del entrenamiento, etcétera, etcétera. Madre mía, tú, qué barbaridad, parece esto que ha venido aquí Dios a vernos, tú. Y no sé si lo sabías, pero nos llegó un pequeño paquete. Un pequeño paquete que es el famoso Cryptex que Leonardo guardó en un sitio oculto en su casa y que en el momento en el que tienes la contraseña eres capaz de descifrar lo que hay aquí dentro y, por lo tanto, entender dónde está toda esa información. La contraseña nos la dijo, bueno, la ponía en una carta que tuvimos que descifrar hace mucho tiempo y no sé si se ve en pantalla, pero te lo digo desde ya. Leonardo era un tío muy carismático, un tío muy cariñoso y la contraseña es I love you. Es por eso mismo, por lo que si tiramos hacia aquí, nos encontramos con que dentro del Cryptex hay una nota, escrita hace cientos de años. Y si liberamos poco a poco, para que esto no se rompa, esa nota, y le quitamos este cordel, encontraremos que la mejor información, habida y por haber, sobre biomecánica, programación del entrenamiento y selección de ejercicios está, o por lo menos él predijo que estaría, en el certificado experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza. ¿Significa esto que vamos a hacer algo por última vez relacionado con el certificado de biomecánica? Sí, significa eso. Significa, y os hago ahora la pregunta de, ¿queréis saber qué es lo que va a ocurrir con el certificado experto en biomecánica? Llegados a este punto y sobre todo, cómo el certificado experto en biomecánica os puede ayudar a tener la habilidad de poder seleccionar los mejores ejercicios, entender la programación del entrenamiento, etcétera, etcétera. La pregunta os la hago y por lo tanto vosotros lo vais a tener que contestar en el chat. ¿Queréis que os explique lo que vamos a hacer, la locura que vamos a hacer por última vez en el certificado experto en biomecánica? ¿Sí o no?